Cualquiera que visite la localidad de Santa Teresa no podrá dejar de sorprenderse con la imagen que al final de la avenida principal presenta el edificio de su iglesia, su templo. Formas de una construcción distinta se recortan rápidamente sobre un paisaje alineados, veredas grises y los frentes de las casas más antiguas del pueblo. Basta pasar una mirada por alguno de los pueblos vecinos, como Peirano, Pavón Arriba o Máximo Paz, para poder afirmar con total seguridad que quizás sea la más dotada arquitectónicamente de la zona. Muchos se habrán preguntado por qué. ¿Por qué esa caprichosa forma de su cúpula, más ligada a una postal rusa que a nuestra región? ¿Por qué no está frente a la plaza como en la mayoría de los pueblos? Esas y algunas cuestiones más sobre este singular edificio trataremos de averiguar. De acuerdo a los antecedentes documentales que hoy disponemos, podemos afirmar que la Compañía de Tierras del Sur de Santa Fe y Córdoba, la fundadora de nuestro pueblo, había previsto un terreno para la construcción de la iglesia frente a la plaza. Esto basta comprobarlo mirando el primer plano que utilizó la compañía para fundar el pueblo. En él se encuentra asignada media manzana de la número 36 para los edificios públicos y tentativamente la compañía había asignado los lugares a ocupar por la comisaría, el juzgado, la iglesia y la escuela. Por supuesto, esta distribución no se respetó en la realidad, pero el terreno de la iglesia era aquel que hoy ocupa el edificio del Santo, es decir, frente a la plaza sobre la calle San Martín. Pero el templo se construyó, aunque en otro lugar. Mucho tiene que ver en esto don José Carreras, acaudalado estanciero de la región. En su juventud fue teniente del ejército de Rosas, participando de varias batallas. Fue él quien vendió los terrenos para el paso del ferrocarril y la creación del pueblo, poniendo como condición a todo ello que llevara el nombre de Santa Teresa en homenaje a su señora esposa, Teresa Luján. Encontrar una razón por la cual Carreras construyó el templo donde está actualmente es muy difícil de precisar. Todos sabemos que Carreras fue una personalidad muy controvertida, dado su condición de caudillo, pero rescatamos dos anécdotas. La primera habla de que siendo teniente de caballería, don José Carreras, peleando
en el ejército de la Confederación Argentina, tiene un altercado con el general Oribe. El general Oribe, un hombre muy impulsivo, enseguida determina su fusilamiento. Encontrándose ya Carreras en la celda y esperando la hora final, recibe la visita de una anciana que, entre sus múltiples palabras de consuelo, le dice que si él se compromete a hacerle una promesa a la Virgen del Carmen, seguramente va a salvar su vida. Bueno, la anécdota cuenta que siguieron conversando acerca de los milagros providenciales de esta Virgen y finalmente Carreras se decide a formalizar una promesa en el sentido de que si se salva y si algún día la fortuna lo favorece, le va a construir una iglesia en honor a la Virgen del Carmen. Bueno, al otro día, enterado Rosas de este inconveniente, inmediatamente lo envía a indultar porque tenía buen concepto de Carreras como militar. Es así que Carreras salva su vida, pero en definitiva luego hace una iglesia, pero en honor a Santa Teresa de Jesús. De acuerdo a esto, el estanciero cumplió la promesa. Fue con su propio aporte económico que hizo construir íntegramente el edificio de la iglesia donde se encuentra en la actualidad. Lógicamente, la promesa fue cumplida a medias, ya que no la hizo en honor a la Virgen del Carmen, sino a Santa Teresa de Jesús. El templo fue inaugurado el 15 de octubre del año 1900. Varios medios periodísticos de la época daban cuenta de ello. La revista Caras y Caretas, con la publicación de algunas fotografías del acontecimiento, refleja la fiesta que dio el estanciero para los vecinos más caracterizados del pueblo. En la fiesta participó también la banda de música traída especialmente de la ciudad de Rosario. Carreras, ya anciano, lucía en su pecho, igual que todos los invitados al banquete, la medalla que se había hecho acuñar con motivo de la inauguración. La segunda anécdota, si bien es diferente, pero puede llegar a complementarse con la anterior. Cuenta que, bueno, una vez ya fundado el pueblo, Carreras estaba deseoso de que Santa Teresa tenga una iglesia. Entonces se formó una comisión encargada de llevar a cabo la construcción del templo, Carreras. Entonces se dice que fueron al arzobispado, a la ciudad de Santa Fe, a pedir fondos para la construcción del templo. Claro, allá lo vieron a este hombre que era un acaudalado, un estanciero, y directamente le dijeron: mire, con el dinero que usted tiene, don Carreras, ¿cómo nos viene a pedir plata a nosotros que sabe muy bien que no tenemos? Así que Carreras,
con esta contestación, tomó una determinación. Está bien, la iglesia la voy a hacer yo con mi dinero, pero la voy a hacer en mi terreno particular y para mí. En efecto, el templo fue construido en su terreno particular, ya que el ejido urbano terminaba en la calle Alén y todo lo que estaba al oeste de las mismas eran tierras de su propiedad privada. También es cierto que construyó en el interior su propia tumba. Allí fue sepultado en el año 1902, tras fallecer, paradójicamente, un 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, patrona del templo y del pueblo. El templo de Santa Teresa presentaba una de las características, que era la tumba de aquel que construyó el templo, que es don José Carrera. Curiosamente, el templo es construido en el año 1900 y el 15 de octubre del año 1902, 2 años después, muere José Carrera. La tumba estaba ubicada en el presbiterio, lugar donde se realiza la Eucaristía y lugar también de los presbíteros. Mucho tiempo antes había también allí, algunos lo podrán recordar, unas rejas que cubrían la tumba de Carrera. Cuando yo llego me encuentro con que esa tumba estaba con agua, incluso la urna que guardaba los restos de Carrera estaban con agua también. Era necesaria la remodelación del templo porque sus paredes se venían abajo, ya no se sostenía tampoco el techo y no se podía dejar a cielo abierto una tumba. Eso motivó que lleváramos los restos en la urna de José Carrera hacia el cementerio. Allí estuvo en el panteón de la familia Buongiorno durante 5 años que duró la construcción del templo. Esto originó también no digo cambio de palabras, pero sí una reacción de los familiares, que con toda razón ellos exponían que don José Carrera tenía que estar en el templo. Nadie se oponía a eso, sino que al contrario, una vez construido el templo, don José Carrera volvería nuevamente, los restos de don José Carrera volverían nuevamente a su lugar. No en el presbiterio. ¿Por qué no en el presbiterio? Lo dije antes, es el lugar de los presbíteros y es el lugar del altar. En realidad ni los obispos son sepultados en el presbiterio de una iglesia, ni los papas. Si visitan Roma no van a encontrar ningún papa puesto en el presbiterio de San Pedro, de la Basílica. En ese lugar, debajo del altar, y esto lo pone el Concilio Vaticano II, van las reliquias de los mártires, que en este momento sí están sepultadas debajo del altar. Eso pertenece e integra la ceremonia de la consagración del altar. La piedra que en este momento cubre la tumba de don José Carrera es exactamente la misma piedra que antes sepultaba en el presbiterio los mismos restos.
pesar de los 45 pesos que le había costado su construcción, y después del banquete y la fiesta de inauguración, la iglesia no tenía cura. El arzobispado de Santa Fe se negó a enviarlo por no reconocer iglesias en propiedad privada. Se cuenta que los primeros oficios religiosos los suministró un misionero de apellido Izaguirre, Joaquín Izaguirre, pariente de la actual familia del mismo apellido que hoy habita en la localidad. Sí, efectivamente, a partir de 1908 comienzan los libros, que es cuando se declara capilla y mandan el primer sacerdote del obispado de Santa Fe, de quien dependía en ese entonces Santa Teresa. El cura que fue nombrado fue Francisco de Asís Verdaguer, y podríamos, por curiosidad, ya que a partir de ese año, 1908, comienzan a llevarse los libros, ver cuál fue el primer bautismo, cuál fue el primer casamiento y cuál fue la primera defunción que se registró. Así tenemos que el primer bautismo corresponde a Rosa Val, y el acta dice así: en Santa Teresa, a 28 días del mes de septiembre del año del Señor 1908, el presbítero Francisco de Asís Verdaguer bautizó solemnemente a Rosa nacida el día 26 de enero del mismo año, hija de Miguel Val y de doña Teresa Enseñar, procedentes de España. Y el primer casamiento registrado es de Pedro de María con María Gravier, el día 23 de noviembre de 1908. Y la primera defunción, que está también registrada en este libro, es de Teresa Gorrochategui. Esta defunción se registró el día 25 de enero de 1900. Muy poco sabemos hoy de su constructor, el arquitecto Bernasconi. Se cuenta que venía con una cuadrilla de hombres de la ciudad de Rosario. Tampoco sabemos cuánto tiempo demoró para terminar tan magnífica obra. Lo cierto es que la iglesia se encuentra ahí, imponente, sobresaliendo sobre las construcciones que la circundan. Podemos o no compartir los temas religiosos que en su interior se profesan, pero como habitantes de Santa Teresa, debemos reconocer que estamos ante una obra majestuosamente concebida, poco habitual en la zona. Definirla dentro de un estilo arquitectónico se nos hace difícil, ya que responde precisamente a una construcción ecléctica o mezcla de estilos propios de la arquitectura italiana.
En su frente, que se resuelve en una absoluta simetría, encontramos elementos pertenecientes a la arquitectura griega clásica, romántica italiana, bizantina rusa y también algunos detalles de la arquitectura barroca italiana. El pórtico de entrada se resuelve según un principio netamente clásico. El basamento de las columnas, el cuerpo cilíndrico de las mismas y el coronamiento dado por el frontis triangular. Los capiteles de las columnas, los triglifos y metopas que circundan el perímetro del frontis son elementos tomados de la arquitectura griega clásica. La torre, en cambio, presenta elementos sumamente curiosos. Su forma está concebida de idéntica manera por sus 4 costados. Son típicamente italianos los detalles de las pilastras, arcos de medio punto, balaustradas o pequeñas columnitas en la baranda de la abertura de medio punto. Y el elemento más llamativo para todos, su cúpula acebollada, la que podemos inscribirla como propia de la arquitectura bizantina, muy común en la antigua Rusia. Visto el templo de su frente principal, se nota el uso de ornamentos que siguen una línea curva y que marcan la transición entre la cornisa principal con el nacimiento de la torre. Este detalle de las curvas tiene un origen barroco italiano. Desde su inauguración, el edificio del templo en su totalidad guardaba una relación de estilo con respecto a su frente. Dicha armonía hoy es difícil encontrarla. En las sucesivas remodelaciones que se hicieron a través de los años, se fueron alterando partes de su interior, pero la más importante, la última, se produce por razones de estricta necesidad. Pero dejemos que el padre Raúl Nonis, a cargo de la parroquia en ese momento, nos explique en detalle cómo ocurrieron los hechos. Cuando yo llegué, unos cuantos años, recuerdo sus calles de tierra, no había pavimento, y recuerdo también el templo muy deteriorado. Lo recuerdo con aquel Cristo, con aquella cortina que rodeaba en el presbiterio, de color cremita. ¿Cuándo nació la reconstrucción? Creo que ese día nació la reconstrucción. Yo estuve 11 años y medio en medio de ustedes. La construcción duró 5 años. Pero yo sabía perfectamente que la reconstrucción de un templo suponía también de alguna manera no solo un proyecto, sino varios. Por eso, si ustedes recuerdan, con el arquitecto Ricardo Ritter, que era un arquitecto que en ese momento estaba trabajando en la provincia de Santa Fe, yo recurrí a pedirle un arquitecto y me lo facilitaron. Con él vimos un proyecto de una iglesia totalmente nueva y lo expuse, lo recuerdo. Y durante creo que un año
o más, estuve escuchando mientras tanto la gente que venía y lo miraba, las opiniones de todos. Me di cuenta de que eso no iba. Había que cambiar, había que reconstruirlo, pero no había que cambiar el frente, la fachada, porque eso era lo característico de Santa Teresa. Además era una fachada hermosa, del final del barroco, de una Las reformas comenzaron en el año 1977 y consistieron en una total remodelación de su nave. Se reforzaron las paredes existentes con pilares a modo de apuntalamiento, uniéndose todo su perímetro con una viga de hormigón, la que también sirvió de apoyo a la estructura parabólica que se utilizó para asentar el nuevo techo. Por supuesto, todo esto hizo perder la armonía estructural de estilo que guardaba en su conjunto. Fundamentalmente desapareció la bóveda y el recinto que servían de unión a las dos sacristías en sus respectivos costados. En uno de ellos se encontraba el púlpito donde el sacerdote, dominicalmente, se dirigía a la asamblea de concurrentes. Una baranda de mármol blanco contemplaba la unión de ambas sacristías, sirviendo también de separación con el área donde la gente se sentaba. Mucho antes de que se comenzaran las obras de remodelación, el interior fue teniendo algunas reformas, tales como el desplazamiento y ampliación de las barandas de mármol, la ubicación del púlpito más cerca de la concurrencia, diferentes tipos de ornamentos y la disposición del altar frente al público. Hoy día, su interior se nos presenta a la vista de una manera muy simple y agradable, dejando entrever la utilización de elementos muy modernos en su construcción, como el ladrillo y el hormigón. También la madera clara de su techo, junto con la alfombra, conforman un interior muy acogedor. Casi 5 años de trabajo demandó la tarea de remodelación y donde debió recurrirse al aporte económico de todo el pueblo para poder llevarla a cabo. La reforma edilicia también justificó un cambio en las imágenes que poseía el templo en su interior. Las imágenes. En las imágenes digo, esto tiene que ser tallado. Y conversando, buscando, encontramos un tallista en Luján. Curiosamente en Luján, de donde desciende la esposa de Carrera, Teresa Luján.
Luján de apellido. Allí encontramos a un tallista, Jiménez, con quien nos pusimos también noches enteras, los viajes que yo hice a Luján. Noches enteras, con la historia, por ejemplo, la vida de Santa Teresa en la mano, con las distintas imágenes que teníamos de Santa Teresa, con la historia de María Auxiliadora y con el Cristo. Yo le decía, el Cristo tiene que ser el Cristo resucitado, es decir, el Cristo saliendo de la cruz. Y entonces a hacer esquemas, a dibujar, hasta que comenzó a salir. ¿Cómo hacer las imágenes? Era el otro problema, porque había que hacer las tres imágenes juntas. ¿Por qué? Porque las tres imágenes tenían que guardar un orden. Entonces empezamos, o mejor dicho, empezó el tallista. Santa Teresa y María Auxiliadora. Cuando estaba adelantada la imagen de María Auxiliadora, ahí nos dimos cuenta de que el tallista, que era zurdo, había puesto el niño al revés. ¿Qué se hizo? Volver al norte, buscar un tronco nuevo, contrarreloj, porque ya la inauguración no estaba tan lejos, creo que faltaban 6 o 7 u 8 meses. Esas imágenes llevan un año y algo de talla, un año creo, y hacer de nuevo la imagen. Pero era importante porque tenía que reflejar perfectamente lo que es María, y tenía que reflejar lo que es Santa Teresa, y tenía que reflejar este Cristo resucitado que vive hoy en la Iglesia, que vive porque está presente en medio de nosotros. Pero antes, fiestas grandes de Santa Teresa. ¿Quién mejor que el promotor? ¿Cómo? Sí. Querido Padre Noni, te escuchamos con todo gusto. Buen día, adelante. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? En un día muy lindo para nosotros aquí en Santa Teresa, creo que para ustedes también en cuanto al tiempo. Y también yo te estaba escuchando, decías que has tenido que parar al Gaucho Informa porque no tenés noticias positivas. Yo te quiero dar una. A ver, venga, que te escuchamos con todo gusto. La noticia que te doy es la que ya sabes, como también lo sabemos nosotros y todos los pueblos de aquí alrededor, es esta tarde, 18:30, por una gracia del Señor grandota, vamos a tener la inauguración del templo, de este templo que durante 5 años hemos estado bregando y luchando para terminar de reconstruirlo. Ajá. Solo Dios, por supuesto, evidentemente, tu pueblo y quienes son tus amigos saben de la denodada labor que has realizado. Nos pone muy contentos y viste cómo el cielo nos escuchó y es un día lindo, es un día hermoso, supongo, ¿no? Es un día precioso aquí de sol pleno. Ajá. Y se está divirtiendo ya todo ese ambiente de fiesta en los alrededores, en cuanto a la gente que camina. Y mirá un detalle que sucede siempre en todas las fiestas. Sí. Ya las veo aquí a las señoras caminando con los ruleros atados, señal de que hay fiesta. Bueno, querido Padre Noni, lo mejor para vos, nuestro respeto y nuestro cariño de siempre, y qué buen marco va a tener tu fiesta. Con Dios, un abrazo y hasta siempre. Gracias, Mareco, y tu ayuda fue muy grande. Gracias. Hasta Chao, la querido. próxima. Uno no ha hecho más que ser portador de lo que hacen ustedes. Un abrazo grandote. Chao. El 16 de octubre de 1982, en la ceremonia del vicario Monseñor Atilano Vidal, el representante provincial Juan Alberto Vidal, intendentes comunales, el sacerdote Reinaldo Ferrero y descendientes de la familia Carrera asistieron a la inauguración del nuevo templo.
Tras varios saludos y discursos, se bendice y consagra el nuevo altar. Hoy nos hemos acostumbrado a verla así, un edificio que luce porque se presenta muy expuesto a la vista de todos. Esto se debe, sin dudas, a la buena disposición de toda su explanada. La amplitud de la misma nos permite una amplia circulación y también nos muestra el edificio en toda su magnitud. Pero los habitantes de antaño no la veían así. Un cúmulo de árboles y palmeras aparecía dibujado al final de la avenida Sarmiento. Entre estos árboles emergía solo las partes altas del templo. Lo demás permanecía oculto. Don José Carreras le construyó en todo su perímetro un cerco de rejas y pilares. En el portón de entrada podía leerse claramente su nombre. Por supuesto, eran tiempos de su propiedad privada. Con los años, paulatinamente se le fueron quitando estos elementos, desnudando una hermosa construcción que dentro de muy poco será centenaria. Y para continuar con su entorno, debemos referirnos a la casa parroquial. Aquí vivieron los sacerdotes que pasaron por Santa Teresa desde el año 1929. Fue el padre Cándido Díaz quien inauguró la casa. Entre los constructores figura don Juspín Venecia, y cuentan viejos pobladores que en aquella oportunidad fue necesario rifar un Chevrolet modelo 1926 para recaudar los fondos. Pero también la casa parroquial ha sido reformada.
paradójicamente en la misma época en que se reformó el templo, según lo que vimos anteriormente. Por eso, dejemos nuevamente al padre Nonis que nos cuente por qué hubo que hacerla. Uno de los primeros problemas que me encontré fue la casa parroquial. Había que habitarla y estaba, no digo inhabitable, pero sí en condiciones bastante deterioradas. Yo recuerdo como anécdota, lo digo, las primeras noches yo sentía en la pieza, cuando estaba durmiendo, yo sentía agua y como alguien que se zambullía. ¿Qué pasará acá? Y después descubrí, debajo de mi cama estaba el sótano. Y en el sótano había agua y los sapos andaban realmente en su salsa. Es decir, todo eso hacía que la casa parroquial tenía que ser cambiada. Por eso, para evitarla, lo primero que tenía que hacer era bajarla, los techos se llovían todo. Esa fue la causa por la cual empezamos por la casa parroquial. Ponerla en orden. Sabiendo ponerla en orden con lo que se podía tener y sabiendo de que nunca es para uno, sino que siempre hay que hacerla con una visión de futuro, ¿no? Muy grande, tratando de que, o pensando, mejor dicho, en otros que la van a habitar. Como en este momento, qué lindo, hay 2 sacerdotes, bueno, tienen 2 piezas. De lo contrario, si hubiera pensado solamente en uno, si hubiera pensado solamente en mí, bueno, a lo mejor no habría 2 piezas, ¿no? Pero conservando la misma estructura que tenía, la fuimos renovando. Completa entonces su entorno un salón anexo, que dado a su amplitud permite desarrollar actividades propias de la parroquia y también utilizarlo como comedor diariamente. Este salón también sirvió para los oficios religiosos durante los 5 años que duró la remodelación del templo. Para satisfacer la necesidad de espacio en la enseñanza de catequesis, se cuenta hoy con 2 salas, más pequeñas, contiguas a dicho salón. Sin detenernos mucho en las fechas, podemos mencionar que han pasado por esta parroquia los siguientes sacerdotes y en este orden. Las campanas quizás sean la voz fuerte del templo, aquellas que se escuchan en todos los rincones del pueblo, aquellas que nos miran día a día desde lo alto, las que nos llaman y también nos despiden. No podemos decir que son las mismas del año 1900, aquellas que puso don José Carreras. Según el relato de viejos pobladores,
una de las primeras campanas se había rajado y por consecuencia su sonido no era el adecuado. En el año 1939 se procedió a cambiarla por las actuales. Fue como otros tantos acontecimientos que suceden en el templo. Un 15 de octubre. La donación la realizó la señora María Rosa Basigalupe de Gallo, sus hijos y sus nietos. Primero estuvieron a la vista de todos. Después de su bendición, fueron elevadas y colocadas donde hoy se encuentran. Desde allí parecieran que custodian el pueblo, porque a pesar de ser el sonido estridente del templo, también son sus grandes ojos. Aquellos que por casi 90 años han presenciado el inicio de cada día, de todos nuestros días y seguramente de todos los que vendrán.